de mañana junto a la presentación que Rafa va a exponer. Les pedimos a todos que si surge alguna consulta durante el transcurso del evento, dejarla en el área de preguntas y respuestas que van a encontrar a la derecha de la pantalla. Nuevamente gracias a todos. Rafa, cuando puedas, que quieras, que podés comenzar. Estás muteado, Rafa. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, se te escucha y se ve bien, Rafa. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos entonces. En el día de hoy vamos a hablar de calidad de energía. Vamos a hacer un primer módulo. Esta charla se divide en dos módulos, una hoy y el segundo módulo el jueves. Así que bueno, hoy arrancaremos con la primer parte. En líneas generales, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, la idea es que en esta capacitación vamos a tocar algunos conceptos teóricos, ¿no? No es una simple presentación de producto comercial, sino que vamos a tratar de hacer explicaciones técnicas para que se lleven algún contenido interesante. Y bueno, sobre compensación de energía reactiva, filtrado de armónicos, son los temas principales que vamos a tratar. Y obviamente acompañar estos conceptos con qué soluciones ABB se pueden llegar a implementar en base a este tipo de problemas. Bien, bueno, este soy yo, me presento, algunos tal vez me conozcan, otros no. Mi nombre es Rafael Caputo, soy ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica Nacional, recibido en 2006. Posteriormente, en el año 2007, ingresé en ABB y actualmente mis responsabilidades principales son el área de Power Quality, que es lo que estamos tratando hoy, y por otro lado, el área de Motor Starting, que bueno, eventualmente haremos otras capacitaciones más adelante. Bueno, conceptos generales. Arrancando un poco con el tema, vamos a hablar de soluciones para mejorar la calidad de energía en nuestras instalaciones, ¿no? Visto desde el punto de vista, yo soy usuario, yo soy quien trabaja en una planta y me preocupan los problemas de calidad de energía de mi planta. Entonces, ¿cómo puedo abordar el tema? Podemos dividir el proceso en 5 etapas, siendo una primera etapa la de medición, cuando nosotros creemos estar en presencia de un problema de calidad de energía porque encontramos determinados síntomas en la instalación que nos hacen pensar ello, bueno, es importante tener algún registro de qué está pasando realmente. Entonces es muy importante tener la posibilidad de medir lo que está sucediendo. En una segunda etapa podemos hablar de visualización o monitoreo. La medición puede ser algo puntual, un instrumento portátil, voy, hago una medición, tomo un registro, es algo instantáneo, o tal vez puede tener algún registro de 24 horas, de una semana, lo que haga falta. Pero ya si queremos hablar de una visualización más completa o de un monitoreo, ya estamos hablando de una medición extendida en el tiempo, ¿no? Una medición a largo plazo, que es lo que realmente nos va a dar una herramienta mucho más precisa de diagnóstico, ¿no? Ir monitoreando la evolución de las variables es importante si nosotros estamos tratando de detectar algún problema. Entonces, en una tercera etapa, justamente vamos a ir a eso, a identificar potenciales problemas. Este monitoreo de variables nos va a permitir encontrar algunas anomalías, algunos valores extraños fuera de lo común, que se aparten de la media, que nos hagan tal vez encontrar la causa de algunos problemas físicos que estamos viendo, pero no entendemos de dónde vienen. Entonces, todo este proceso de medición, de monitoreo, nos va a permitir identificar la causa de los problemas, ¿no? Nosotros detectamos diferentes fallas, tal vez en equipos, que serían los problemas que vemos, y gracias a la posibilidad de monitorear, de medir, de visualizar el comportamiento de las variables, podemos llegar a imaginar cuáles son las posibles causas.
Y acá está lo más importante, ¿no? Siempre, para poder solucionar un problema, tenemos que entender de dónde viene para que podamos encontrar la manera más adecuada de atacar ese problema. Entonces, en base a estas diferentes etapas, vamos a llegar a la implementación de las soluciones, que eso es lo que realmente nos importa, ¿no? Solucionar el problema. Pero es importante contar con estas distintas etapas del proceso para llegar a encontrar la solución. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para ir cumpliendo con estas etapas? Vamos a necesitar, obviamente, distintos equipamientos. Y acá le mostramos algunos equipos de ABB que tienen capacidades de medición, de monitoreo, de comunicación. Por ejemplo, el RBT-12-3P que vemos en la primera imagen. Este es un relé barimétrico, en realidad bastante más complejo que un simple controlador de coseno phi, sino que es, podríamos decir, un multimedidor que sirve además para controlar un banco de capacitores, porque registra todas las variables de las tres fases, tal cual se puede hacer con cualquier multimedidor de última generación. También tenemos el UMC 100.3, que es un controlador inteligente de motores, que también tiene posibilidad de medir gran cantidad de variables y monitorearlas, llevarlas a algún sistema de control, porque tiene posibilidades varias, muy amplias de comunicación con distintos protocolos, con distintos módulos. Luego tenemos el True One ATS, que es un equipo bastante innovador y revolucionario que se utiliza para transferencias automáticas, por ejemplo, con mutaciones de la red hacia un generador local. Pero la particularidad de este equipo es que conjuga la parte física, mecánica, de potencia, de conmutación de dos fuentes, con la lógica, todo integrado en un solo equipo. Entonces, es realmente uno. Por eso, de ahí viene el nombre de True One. En un solo equipo podemos tener la lógica y la potencia para hacer una transferencia automática. Y, bueno, obviamente tiene posibilidad de comunicación y medición, como lo que estamos, que es el tema que estamos tratando ahora, ¿no? Luego los interruptores Tmax XT de última generación, que vienen ya con distintas variantes de protecciones, pero entre ellas las más avanzadas con posibilidad de comunicación. Lo mismo para los Emax2, los interruptores abiertos en aire, ya para mayores corrientes, también tienen importantes posibilidades de monitoreo, de comunicación, con distintos protocolos, incluso posibilidad de controlar sus salidas, hacer transferencias entre dos interruptores, equipos bastante avanzados. Luego tenemos lo que son los multimedidores tradicionales, los M4M, los EQmeter, EQmatic o CM700 en sus distintas variantes, y el EquipUp, que es un equipo que nos permite tomar datos a través de los sensores de Rogowski, que serían algo similar a un TI, a un transformador de corriente, pero mucho más fácil de instalar. El EquipUp nos permite tomar mediciones de instalaciones viejas que tal vez sus interruptores no tienen posibilidad de comunicación, sean de ABB o sean de cualquier otra marca. El EquipUp nos va a permitir instalar estos pseudo TIs, pero de mucho más fácil colocación, para levantar información del circuito, y a su vez este equipo nos permite enviar toda esa información a la nube, a la plataforma que tiene ABB, denominada ABB Ability, que nos va a dar todo un servicio completo de visualización de las distintas variables. Entonces, aquí tenemos la parte de monitoreo, que es tan importante. Bueno, con distintos equipos hay distintas posibilidades de comunicación directa, comunicación a través de conversores de protocolo, e incluso levantar información de equipos viejos o equipos no ABB. Es una plataforma muy, muy versátil que nos va a brindar muchísima información
útil, como decíamos, para la detección de problemas, análisis de causas e implementación de soluciones. De hecho, tenemos recientemente, por citar algún ejemplo, en las instalaciones de Mercado Libre de Argentina, se cuenta con esta visualización a través de ABB Ability. Esto nos permitió encontrar problemas de calidad de energía, principalmente con armónicos, y a raíz de ese análisis pudimos dimensionar la solución, sin tener que recurrir a una contratación de una medición externa, con los propios equipos del cliente conectados a Ability, se pudo diagnosticar el problema, dimensionar la solución, vender la solución, conectarla, dejarlo funcionando y solucionar el problema. Justamente la solución en este caso fue un filtro activo que eliminó los armónicos presentes en la instalación. Así que es muy interesante poder conjugar todas las partes del proceso, desde la medición hasta llegar a la implementación de la solución y eliminar el problema. Bueno, ¿cuáles son los fenómenos habituales que vamos a encontrar en las instalaciones? Por un lado, podríamos hablar de problemas de tensión, sobretensiones, subtensiones, picos, huecos, cortes, transitorios, flicker, en fin, hay infinidad de distintas perturbaciones en la tensión. Este tipo de problemas más relacionados con la tensión suelen tener causas externas a la instalación, suelen venir de problemas de la red. Y aquí la solución adecuada para este tipo de problemas está más enfocada en el portafolio de UPS, acondicionadores de línea, que van a enfocarse en ese tipo de problemas, más relacionados con la tensión y cuya causa suele ser externa a la instalación. Pero también hay otros tipos de problemas que son internos. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con interno? Que las propias cargas de la planta están generando ese problema. No es un problema que venga de afuera, sino que es un problema que se genera a partir de los consumos de la propia carga. Y por lo general están más relacionados con la corriente o nacen desde la corriente y luego se traducen en la tensión. Por ejemplo, la contaminación armónica. La contaminación armónica se genera por electrónica de potencia, para decirlo de alguna forma resumida. Hay determinados tipos de cargas, por ejemplo, los variadores de frecuencia son los más comunes, que digamos que deforman la señal de la corriente. Yo puedo tener una tensión limpia y cuando le conecto a esa tensión limpia una carga no lineal, se genera una distorsión, que es una deformación de la señal. Esto se nota mucho en la corriente y luego se va a traducir, pero siempre en menor medida, a la señal de tensión. Entonces, bueno, luego analizaremos las posibilidades de solución de este problema de contaminación armónica y obviamente hablar de todos los problemas que trae la contaminación armónica, que es muy dañina para la instalación. Luego tenemos otros problemas como el desbalance de cargas. Esto es muy habitual, ¿no? Siempre que haya cargas monofásicas en una instalación, es muy difícil que queden perfectamente equilibradas en las tres fases, estas distintas cargas monofásicas. Entonces, esto va a generar un desbalance de cargas, que la primera consecuencia que va a tener es una corriente no deseable en el neutro. Y bueno, vamos a ver también cómo podemos solucionar este problema del desbalance de cargas. Por último, podemos hablar del bajo factor de potencia, pero específicamente acá lo que estamos hablando es del coseno phi, porque el factor de potencia es un poco más amplio el concepto que lo que es simplemente el coseno phi. Después lo vamos a explicar un poquito más.
Pero bueno, el coseno phi es algo que todos conocemos, todas las instalaciones que cuentan con motores van a tener un bajo coseno phi, y la solución convencional para corregir este problema suelen ser los bancos de capacitores. Luego vamos a entender en qué circunstancia puedo o no debería utilizar capacitores o capacitores comunes, o qué tengo que hacer con un capacitor, si hay contaminación argónica, etc. Vamos a evaluar distintos tipos de problemas y cuál es la solución más adecuada en cada caso. Bien, cuando hablamos de el factor de potencia en sí, podemos verlo en sus dos aristas principales. Normalmente asociamos factor de potencia con coseno phi directamente, pero no es solo el coseno phi lo que está dentro del factor de potencia. También están los armónicos dentro del factor de potencia. Entonces, el coseno phi lo que evalúa es el desplazamiento de las señales de tensión y corriente. Más específicamente se llama coseno phi de desplazamiento, factor de potencia de desplazamiento, ¿no? El coseno phi es el factor de potencia de desplazamiento. Y luego tenemos otro factor de potencia, que es el factor de potencia de distorsión. Estos dos en conjunto forman el verdadero factor de potencia. Entonces, por un lado, en lo que es el coseno phi me importa el desplazamiento de la señal de tensión respecto de la corriente. Y no me importa la deformación. Yo no estoy evaluando si una señal es senoidal o es deformada, sino que estoy evaluando cuánto es el ángulo de fasaje entre tensión y corriente. Por lo tanto, si tengo una señal pura o tengo una señal deformada, el coseno phi va a ser el mismo, no es lo que se evalúa en ese caso. Pero el factor de potencia va a ser diferente, porque el factor de potencia sí está evaluando la deformación de la señal, la distorsión. Entonces el factor de potencia es un concepto que engloba tanto al coseno phi, que es el desplazamiento de señal, como a la distorsión, que es la deformación de la señal causada por armónicos. Bueno, hay determinados equipos, como por ejemplo los filtros activos, que solucionan los dos problemas simultáneamente, que es lo más avanzado que hoy existe en esta materia. Bien, entonces la calidad de energía se va a dividir en estas dos partes fundamentales, ¿no? Por un lado, la compensación de la energía reactiva, que es lo que conocemos como coseno phi, y por otro lado, el filtrado de los armónicos. Cuando solucionamos estos dos problemas, ahí es donde realmente estamos corrigiendo el verdadero factor de potencia, y no simplemente el factor de potencia de desplazamiento, que es el coseno phi. Bueno, acá un repaso muy breve de conceptos básicos. Tenemos diferentes tipos de cargas. Dentro de lo que son las cargas lineales, tenemos las cargas resistivas, las cargas inductivas y las cargas capacitivas. Lo que hay que tener en cuenta es que la corriente y la tensión van a estar en fase en una carga resistiva y van a estar desfasadas 90 grados en una carga inductiva o capacitiva, ya sea en adelanto o en atraso, dependiendo del tipo de carga. En la realidad lo que hay son combinaciones de cargas, ¿no? Es muy raro encontrar cargas puramente resistivas, puramente inductivas, entonces suelen combinarse y esos ángulos no son ni 0 ni 90, sino que son determinados ángulos, que es lo que luego evaluamos con el coseno phi. Ahora yendo al concepto, a la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que produce cada uno de este tipo de cargas? Las cargas resistivas producen potencia activa. Esta potencia activa la medimos, la señalizamos con la letra P y la medimos en kilowatt, y es la potencia que produce trabajo útil. Es decir, yendo al ejemplo del motor,
El motor va a consumir energía de la red y luego la va a, afectado por el rendimiento mecánico del motor, etcétera, luego lo va a transformar en potencia mecánica en el eje. Y esa potencia mecánica va a generar un trabajo útil, es decir, va a hacer algo, va a hacer girar un ventilador, por ejemplo. Digamos, eso se logra con la potencia activa tomada de la red. Pero ¿qué pasa? El motor, para funcionar, necesita consumir otro tipo de potencia, que es la potencia reactiva, y acá interviene la parte inductiva del motor. La potencia reactiva es la que el motor consume para magnetizarse y poder así generar ese giro. Si no, no podría moverse el motor. Entonces tenemos que el motor está consumiendo potencia activa y reactiva. El conjunto de estas dos potencias, que sería la potencia total consumida, la denominamos como potencia aparente con la letra S y se mide en kVA o se puede medir en VA, volampere, en realidad es la unidad, pero bueno, se suele utilizar el kilovolampere, que es más habitual en lo que es calidad de energía, hablar de kVA. Bueno, y esta potencia es la potencia que realmente estamos tomando de la red. La forma más correcta de expresarla es la que tenemos abajo, que es, digamos, de una forma vectorial. La potencia P activa más JQ, que sería la parte expresado como complejo de lo que es la potencia aparente. Pero bueno, en cierta medida, el coseno phi nos habla de una proporción, de cuánto estamos consumiendo de kilowatt frente a kVAR. Cuánto de activo y cuánto de reactivo estamos tomando de la red. Y acá viene la parte donde interviene la empresa proveedora de energía. Por lo general, la empresa proveedora de energía en su factura nos cobra por el consumo de kilowatt. Entonces, lo que va a pretender es que el consumo de kVAR sea mínimo, porque en realidad la empresa lo que provee es la potencia total, los kVA, pero solo cobra los kilowatts. Entonces, los kVAR nos pone un valor mínimo posible a consumir y superado ese valor consumido, aparece la multa. Entonces ahí es donde nos fuerza a tener un coseno phi elevado, un coseno phi de determinado valor, dependiendo de la provincia en que nos encontremos. Pero bueno, el coseno phi en sí lo podemos entender como la proporción de potencia activa y reactiva consumida, en este caso por el motor. Bien, siguiendo con los conceptos básicos, acá tenemos el triángulo de potencias, que también conocemos, donde tenemos P, Q y S, las potencias activa, reactiva y aparente, formando un triángulo con un ángulo phi. Ahora, ¿de dónde viene este triángulo? Bueno, esto en realidad nace de esta parte, donde analizamos las corrientes. Entonces, nosotros sabemos que una carga resistiva va a generar una corriente resistiva que va a estar en fase con la tensión. Por eso vemos la flecha verde en fase con la tensión. Si la carga fuese inductiva, bueno, la corriente estaría desfasada a 90 grados, una corriente netamente inductiva. Pero en la práctica habíamos dicho que eso no existe y que las cargas en realidad tienen componente resistivo e inductivo. Entonces, en la realidad vamos a encontrar una corriente del tipo de la flecha celeste. Voy a poner el puntero. Esto sería una corriente real.
con parte inductiva y parte resistiva. El ángulo φ es este que vemos acá, y el coseno φ va a depender de este ángulo. Entonces, el coseno φ, ¿de qué va a depender? De la proporción de activo y reactivo. Cuanto más resistivo, cuanto más potencia activa se consuma, más cerca voy a estar de estar en fase con la tensión. Cuanto más inductivo sea, esta flecha se va a desplazar hacia allá y voy a estar más lejos de la tensión. Entonces, acá está la proporción de coseno φ. ¿Qué hacemos con esto? De acá podemos decir que el coseno φ, simplemente por trigonometría, viendo esto, podemos decir que coseno φ es IR sobre I, ¿no? Es la relación de corriente resistiva versus la corriente total. Si tomáramos esto y lo multiplicamos todo por la tensión, corriente por la tensión, obtendríamos las potencias proporcionales. La potencia proporcional a la corriente resistiva es la P, la potencia activa. La inductiva va a ser la Q, y la corriente real total va a ser proporcional a la potencia aparente total. Entonces, así es como nace el triángulo de potencias, partiendo del análisis de corriente. Entonces, de acá podemos decir que si esto es equivalente o análogo, IR sobre I es lo mismo que decir P sobre S. Entonces, P sobre S es lo mismo que coseno φ. Pero si vemos el triángulo de potencia y vemos P sobre S, esto es lo que también conocemos como factor de potencia, ¿no? Factor de potencia, P sobre S, coseno φ, P sobre S. Entonces, coseno φ y factor de potencia, ¿son lo mismo o no son lo mismo al final? Bueno, son lo mismo siempre que estemos hablando de cargas lineales, cargas que no generan deformación, cargas que no contienen armónicos. Acá es donde únicamente es válida la afirmación de coseno φ es igual a factor de potencia. Solo en el ámbito de las cargas lineales. Si nos vamos a la realidad, hay muchísimas cargas que no son lineales, porque contienen elementos electrónicos que generan deformaciones de la señal. Entonces, ya va a dejar de ser lo mismo el coseno φ de factor de potencia, van a diferir ambos valores. Verdadero factor de potencia, que es aplicable a las cargas no lineales, obviamente también es válido para las cargas lineales. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, la potencia sigue siendo V por I. Si lo vemos de este modo, tenemos P y Q, tal cual como sería acá, pero aparece un tercer valor que es el de la distorsión. ¿Por qué? Porque ya no nos es suficiente el triángulo de potencias cuando aparecen los armónicos, porque tenemos que analizar un tercer vector que podría partir desde acá hacia adentro del plano, y es la distorsión. Entonces, lo que antes era la potencia aparente, hoy se va a convertir en algo mayor. Fíjense esto. Si no existiera la distorsión, este vector naranja yo lo sitúo acá, y la potencia aparente viene desde acá hasta acá. Sería similar a esto. Ahora bien, cuando aparece este nuevo vector de distorsión, se me genera todo este corrimiento del esquema, y la potencia aparente va a venir desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué podemos entender de este esquema, de esta fórmula? Que cuando hay armónicos, cuando hay distorsión, la potencia aparente, que es la que realmente estamos consumiendo, es mucho mayor que cuando no hay armónicos. Entonces, un mismo transformador, no sé, un transformador de 1600 kVA, está consumiendo
esté entregando una determinada potencia, si hay armónicos va a estar entregando una mayor potencia, y tal vez eso lo haga trabajar exigido. Entonces, una forma de liberar carga en un transformador es eliminar los armónicos, o es reducirlos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Si hay armónicos, la potencia consumida de la red es mucho mayor tal vez de la que uno está imaginando, porque los armónicos muchas veces no se ven, no se miden, no se sabe que están, hasta que aparecen. Es similar al colesterol, podríamos decir. Es algo que está ahí, que no se le presta mucha importancia, pero de a poquito va tapando la vena hasta que se produce algún problema, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta antes de que reviente, ¿no? Sería interesante. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de acá? Bueno, que cuando hay armónicos, el factor de potencia es inferior al coseno phi y se requiere una solución más avanzada, ¿no? Factor de potencia y coseno phi no son lo mismo, coinciden para cargas no lineales. Cuando aparecen las cargas no lineales y aparece la distorsión, bueno, coseno phi y factor de potencia ya dejan de ser coincidentes y siempre el factor de potencia es inferior al coseno phi. Entonces ahí hay que ver con la distribuidora qué es lo que se nos está controlando. El coseno phi, el factor de potencia, pueden presentarse discusiones entre el usuario y la distribuidora, porque el usuario puede plantear que su coseno phi es 0,95 y la distribuidora puede decir que es 0,92. Y tal vez ambos tengan razón. ¿Por qué? Porque uno está hablando de factor de potencia y otro está hablando de coseno phi. Entonces, esa discusión puede darse, puede generar multa, hay que tenerlo presente. Bien, ¿qué tenemos en ABB? Pantallazo de oferta en este tema. Acá vemos varios productos: CLMD, Reactor, RBC y RBT, QCAP, Dynacom, PQF. Estas son distintas soluciones que vamos a ir explicando a continuación. QCAP y CLMD son capacitores, RBC y RBT son reguladores. El reactor es un elemento que vamos a utilizar cuando haya armónicos para proteger a los capacitores, ya lo vamos a explicar un poco más detalladamente. El Dynacomp es un compensador rápido de coseno phi. Y el PQF es el filtro activo, que es la solución más completa que soluciona todos los problemas. Ahora bien, si hay distintos problemas y distintas soluciones, es importante entender cuándo aplicaría cada uno, cuándo utilizar una solución u otra. Entonces acá tenemos una tabla con algunos lineamientos, ¿no? Para explicar dónde corresponde usar cada cosa. Acá tenemos listadas las distintas posibles soluciones y acá tenemos los objetivos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? En verde, el uso recomendado, es decir, esta sería la solución óptima para este problema. En amarillo, es un uso posible, se puede usar, pero tal vez no sea lo más óptimo, porque tal vez económicamente sea más caro y no sea necesario. Y en rojo es el uso contraindicado. ¿Qué significa? Que técnicamente está mal, que si hacemos eso vamos a tener problemas. Entonces, vamos a repasar un poco el cuadro. Supongamos que mi problema, o mi objetivo, para decirlo como está acá, es corregir el coseno phi. Yo simplemente quiero corregir coseno phi. ¿Cuál es la solución tradicional? Banco de capacitores convencional. ¿Para qué voy a utilizar un banco LC si no es necesario? ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no sería necesario. Entonces, vamos a ir con el banco convencional. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero corregir coseno phi, como estoy acá, pero detecto que en mi instalación hay armónicos? Bueno, si pretendo utilizar la misma solución de banco de capacitores convencional para corregir coseno phi en presencia de armónicos, está mal. ¿Por qué? Porque los capacitores
podrían llegar a prenderse fuego, podrían llegar a explotar. Son casos extremos, pero lo que sí es seguro es que van a durar muy poco. Se va a reducir la vida útil del capacitor. El capacitor no está diseñado para trabajar con armónicos. Los armónicos son corrientes de alta frecuencia. Y los capacitores tienen una impedancia inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? A alta frecuencia, baja impedancia. Baja frecuencia, alta impedancia. Los armónicos son alta frecuencia, los capacitores no tienen impedancia frente a las altas frecuencias. Entonces las corrientes armónicas se incrementan dentro del capacitor y lo destruyen. Por eso no podemos usar capacitores comunes si hay armónicos. Bien, ¿qué hacemos en este caso? Vamos acá. Banco de sintonizado LC, que es una combinación de capacitor y reactor, donde yo, combinando estos dos elementos, cambio la impedancia del sistema. Ya no prevalece solo la impedancia del capacitor, que es muy baja a las altas frecuencias, sino que lo tomo a esto como una impedancia conjunta. Entonces ya no me afectan las altas frecuencias. Tengo un punto crítico de impedancia y luego empieza a incrementarse linealmente la impedancia para las altas frecuencias. Entonces, esta combinación de capacitor y reactor me permite corregir el coseno phi, usar los capacitores para las bajas frecuencias, corrigiendo el coseno phi como lo deseo, y usar el reactor para las altas frecuencias, bloqueando los armónicos que me afectarían al capacitor. Entonces, esta solución es la más recomendada cuando yo quiero corregir coseno phi en presencia de armónicos. ¿Qué pasa si tengo que corregir coseno phi, pero varía muy rápidamente? Por ejemplo, máquinas de soldar en automotrices, es un caso típico. Un banco convencional no le va a dar la velocidad. Un banco desintonizado LC tampoco les va a dar la velocidad. Entonces tengo que ir a una solución más compleja, que es el banco dinámico. El banco dinámico es LC, podría no serlo, podría ser un banco convencional, pero rápido. Pero acá, hablando del caso de ABB, el banco dinámico de ABB, además es LC. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos donde se requieren bancos rápidos, también hay armónicos. Entonces, directamente ya trabajamos con banco LC dinámico, rápido. ¿Qué quiere decir rápido, dinámico? O esto que dice acá, tiristorizado. Es un banco de capacitores con capacitores reforzados, con inductores para bloquear armónicos, pero la conmutación no la hacen los contactores convencionales, sino que se hace a través de llaves tiristorizadas, que son mucho más rápidas, que pueden determinar un cruce en un momento óptimo, por ejemplo, cruce por cero, y que tienen mucha más vida útil. Una llave electrónica, al no tener desgaste mecánico, puede hacer muchísimas más cantidad de maniobras. Entonces, eso es un banco dinámico, ¿no? Además que tiene un controlador específicamente diseñado para el banco rápido, no es el mismo controlador que usan los bancos convencionales. Bien, por último nos queda el filtro activo. ¿Para qué me sirve el filtro activo? Bueno, yo podría usar el filtro activo si quiero corregir coseno phi en presencia de armónicos, o bien si quiero balancear cargas, o bien si quiero eliminar armónicos, o bien si quiero hacer todo junto, ¿no? Que es el caso que más justifica a un filtro activo. Tengo todos estos problemas, vamos con el filtro activo, que soluciona todos los problemas en conjunto. Después vamos a detallar bastante más. El filtro activo específicamente lo vamos a ver el jueves. Es la parte un poco más difícil, y le vamos a dedicar bastante tiempo al filtro activo. Bien, acá tenemos un ejemplo de aplicación de esto sería un banco LC, banco de capacitores, con sus distintos pasos.
pero equipado con reactores. En cada paso vamos a tener un capacitor y un reactor. Un capacitor, entiéndase que puede ser también un par de capacitores o 3 capacitores, no importa, es un paso. Esto es una unidad de potencia capacitiva, pueden ser 50 kVA armados con 2 capacitores de 25, no importa. Lo que es importante es, esto es un paso capacitivo y cada paso capacitivo, aguas arriba, va a tener un reactor. El reactor no es cualquier reactor, es el reactor que corresponda a la potencia del capacitor y que corresponda a cuál es el armónico que yo estoy tratando de bloquear. Hay distintos tipos de reactores para distintos órdenes armónicos. Luego la conmutación la hacemos con contactores, no son contactores convencionales, son contactores con resistencia de preinserción. Después los explicamos un poquito más por qué son necesarios. La protección de cada paso, recomendamos hacerla con fusibles, aguas arriba. Y de cabecera del tablero, en este ejemplo tenemos un interruptor automático. Podría ser un seccionador de corte sin protección. Eso va a depender del gusto del usuario. Tenemos protección individual por cada paso, no es extremadamente necesario tener otra protección acá. Podría ser simplemente un seccionador. Y obviamente todo el tablero está comandado por un regulador. Este regulador va a medir tensión y corriente, va a evaluar el coseno phi, lo va a comparar con un coseno phi objetivo determinado por el usuario, y en función de sus salidas, esto tiene relés de salida, va a comandar a las bobinas de los contactores. Estos contactores se van a cerrar permitiendo la habilitación de ese paso. Va a permitir que el capacitor entregue la potencia reactiva necesaria. Bien, esto es cómo funciona un banco automático. En este caso, un banco LC. O sea, esto es un tablero de capacitores preparado para trabajar con armónicos. Si fuese un banco convencional, donde yo sé que no hay armónicos, que es bastante raro porque hoy en día ya casi no hay instalaciones libres de armónicos, pero si no hubiese armónicos, no estaría el reactor y los capacitores no haría falta que sean reforzados en tensión, podrían ser capacitores comunes. Pero bueno, en este ejemplo mostramos un banco LC. Bueno, ¿qué equipamiento tenemos para la corrección del coseno phi? Lo primero que tenemos son, obviamente, los capacitores. Lo más importante para corregir coseno phi es el elemento que nos va a dar la potencia reactiva que necesitamos. Uno de los capacitores que trabaja ABB es el capacitor cilíndrico denominado QCAP, que tiene la calidad de ABB, pero está posicionado en el mercado de manera más competitiva que la otra variante que vamos a ver más adelante. Este es un capacitor cilíndrico que puede montarse en cualquier posición, vertical, horizontal, hacia arriba, hacia abajo. No tiene ningún problema ya que no tiene ningún aislante líquido, ni gaseoso, ni aire. Está encapsulado en resina. Como se ve acá en la imagen, esto es único en el mercado, el capacitor encapsulado, es decir, es macizo, es sólido. No tiene algo, ni un aire, ni un gas, ni un gel en su interior. Tiene una resina sólida. Esto mejora muchísimo el comportamiento térmico del capacitor. Es mucho más fácil disipar el calor, conducir el calor hacia afuera del capacitor a través de un medio sólido que a través de un medio gaseoso. Es mucho mejor para la disipación que el capacitor sea sólido. Bien, la tensión permanente de trabajo es de 440. Las redes argentinas son de tensión nominal 380 volts, 50 Hz, pero utilizamos como estándar los capacitores de 440. ¿Por qué? Porque de esta forma ya son reforzados en tensión y esto les permite trabajar en conjunto con reactores
para poder estar en instalaciones con presencia de armónicos. Bien, por eso como estándar utilizamos capacitores reforzados de tensión 440. Además tiene un sistema de desconexión DTS, que es lo que se ve un poco acá en la imagen. Acá no se va a llegar a apreciar demasiado, pero en esta foto se ve el capacitor en su posición de reposo, ¿no? Donde está la bornera, digamos, en una determinada posición, y acá está la bornera desplazada hacia arriba. Acá se llega a apreciar que esta parte está como levantada. Bueno, esta no es la posición de reposo, esta es la posición de capacitor actuado por una falla. Cuando el capacitor detecta un problema generado por la instalación, una sobrecorriente, una acumulación de calor interno más allá del esperado o una presión interna más allá de la esperada, va a actuar este mecanismo de desconexión, que es una especie de fusible electromecánico, porque tenemos tres conductores con una disminución en su sección, podríamos decir, que cuando haya una falla se van a desconectar simultáneamente las tres fases sacando de servicio el capacitor. Esto es un mecanismo de seguridad, de desconectar el capacitor para evitar una falla mayor. Esta es el sistema de desconexión del capacitor. Bien, el tamaño es único, las potencias vienen de 5 hasta 25 kVA, las resistencias de descarga están incorporadas, acá dentro de la bornera tiene la resistencia de descarga. ¿Qué es la resistencia de descarga? ¿Para qué sirve? Un capacitor acumula energía y sus bornes quedan cargados con tensión aun cuando yo le corté la alimentación. Si yo toco un capacitor, por más que esté desenergizado, tiene tensión remanente sus bornes, entonces me daría una descarga. Para evitar eso, se utilizan resistencias de descarga, que cuando desaparece la tensión de alimentación, esas resistencias cortocircuitan al capacitor consumiendo esa energía remanente a través de estas resistencias. Se llaman resistencias de descarga. Por norma, según lo que establece la IEC, la tensión remanente tiene que tiene que bajar a menos de 50 volts al cabo de un minuto. Es decir, corto la energía en el capacitor, va a ir bajando la tensión remanente hasta 50 volts en un minuto. Eso es lo que se solicita. Obviamente, después va a seguir bajando la tensión hasta llegar a cero. Pero lo que se exige es que al cabo de un minuto, por lo menos haya bajado hasta 50 volts. Esa función la cumplen las resistencias de descarga y en el QCAP vienen incorporadas dentro de la bornera. No hay que agregar ninguna resistencia adicional. El otro capacitor que tenemos es el CLMD, que es el mejor capacitor del mercado, no tenemos ninguna duda de eso. Y lo utilizamos cuando la confiabilidad es más importante que el precio. Este capacitor tiene décadas en el mercado. Es un diseño muy robusto que pasan los años y sigue siendo el mejor del mercado. Obviamente no es un producto económico, porque no está pensado para ir a competir a un mercado de precios, sino que es una solución para quien quiera olvidarse de los problemas. Quien necesite quien tal vez haya tenido malas experiencias con otras marcas, con capacitores tradicionales y necesita algo ultra resistente, bueno, acá está el CLMD, que es lo más robusto que van a encontrar en el mercado. Conceptualmente es algo diferente, no es un simple capacitor común, sino que tiene una serie de medidas de protección encadenadas y su constitución está hecha por módulos, por etapas, podríamos decir. Como se ve acá en la imagen, un capacitor está compuesto por una serie de elementos individuales. Cada uno de estos elementos individuales va a generar una capacidad propia, es decir, que cada uno va a entregar una porción de potencia reactiva, y todo el conjunto sumado va a entregar la potencia reactiva total del capacitor. Esto es una gran ventaja porque ante una falla que dañara a un elemento,
no vamos a perder el capacitor. ¿Esto por qué? Porque una de las ventajas que tiene este tipo de capacitor es que cada elemento de estos tiene un fusible interno. Entonces, si un elemento tuviera una falla catastrófica que lo sacara de servicio, primero que no va a generar ningún inconveniente de seguridad porque el elemento sale de servicio automáticamente, individualmente, por su fusible interno. Pero además, no afecta al funcionamiento del conjunto. Todos los demás elementos van a seguir funcionando. Entonces, el capacitor sigue funcionando aún habiendo tenido una falla. Esto es lo que le permite tener una vida útil muy extendida, ¿no? Que en condiciones normales puede llegar a los 10 años, o normalmente está en los 10 años, y puede llegar a más. Tenemos casos de 15 años, en algunos casos casi 20 años en servicio, este tipo de capacitores. Son ultra resistentes. Algo adicional que tiene como, ¿por qué son todavía más resistentes que los QCAP? Es que su tensión nominal de trabajo permanente es de 460 volts. ¿Qué quiere decir? Cada uno de estos elementos individuales soporta 460 volts. Donde yo lo estoy utilizando con 380 volts, fíjese el margen de seguridad que tengo contra las sobretensiones. Puedo trabajar hasta 460 volts permanentes, que no pasa nada, porque es su tensión de trabajo. Luego, en cuanto a las medidas de seguridad, bueno, cada uno de estos elementos está encapsulado en resina, es decir, mejoramos las propiedades térmicas internas del elemento. Tenemos el fusible interno que desconecta el elemento, tenemos los 460 volts, luego tenemos esto que se ve en gris, es un material granulado que se llama vermiculita, es un material inorgánico, es inerte, es ignífugo, es decir, no se prende fuego este material, sino que justamente está para contener a todos los elementos como una barrera adicional de protección, más allá del encapsulado, más allá del fusible interno. También tenemos toda la caja rellena con este material vermiculita. Y finalmente, una envolvente de acero que protege a todo el conjunto. Entonces, esto es un capacitor ultra resistente, tanto desde el punto de vista eléctrico como mecánico. También tiene resistencias de descarga incorporadas, que se ponen acá arriba, entre los bornes van las 3 resistencias de descarga. Esto va con una tapa, como se ve acá en la imagen. Es un capacitor seco y autocurable. Al igual que el QCAP, son capacitores secos, no tienen ningún aceite aislante, como lo vemos acá, es todo totalmente seco, resina sólida, vermiculita, no tiene ningún gel, gas, líquido, nada. Y autocurable se refiere a una característica interna del capacitor que ante una pinchadura del dieléctrico, ¿qué sería una pinchadura del dieléctrico? El capacitor son 2 placas conductoras separadas por un dieléctrico. Que un dieléctrico se comporta como aislante hasta un determinado nivel de tensión. Cuando el nivel de tensión supera un determinado valor, ese aislante deja de ser aislante. El dieléctrico se convierte en conductor y se genera un arco entre 2 placas. Bueno, eso es lo que le pasa a un capacitor ante una sobretensión. El arco entre las 2 placas sería un cortocircuito interno en el capacitor, que llevaría a la destrucción del capacitor. Pero, al ser un capacitor autocurable, se vaporiza el sector donde se produce la pinchadura del dieléctrico. La placa conductora, en vez de conducir la corriente hasta destruir el capacitor, se va a vaporizar, va a desaparecer, va a quedar un orificio en la placa. De ese modo,
desaparece la posibilidad de arcos. No va a quedar placa y aire en el medio, sino que no va a quedar placa. Es como que queda un orificio y confina la falla y detiene la reproducción de la falla. A eso se le llama autocurable. A veces se traduce mal como autorregenerable. En realidad no es regenerable porque no se reconstruye la placa, pero se cura, se detiene la herida, podríamos decir. Bien. Entonces, bueno, eso también es una característica de seguridad que le da más vida útil. El rango de capacitores va de los 5 kVAR a los 100 kVAR. Obviamente se va incrementando el tamaño de la caja para llegar a estas potencias. Y estos capacitores se pueden fabricar hasta 1000 volt. En el caso de ABB Argentina se fabrican en la planta de Tucumán. Bien. Bueno, esto es el resumen de características, ¿no? Es un capacitor muy robusto por su máxima tensión. Todos los LMD soportan una tensión permanente de 460 volt. Continuidad de servicio, ¿por qué? Por esta protección individual que decíamos. Ante una falla, la calidad de un capacitor también está determinada de cómo se comporta ante una falla. Un capacitor de mala calidad en una falla se prendería fuego. Un capacitor como el QCAP, el cilíndrico de ABB, ante una falla, ¿qué haría? Se desconecta completamente. Es seguro, pero sale de servicio. Bueno, el CLMD es todavía mejor. ¿Por qué? Porque no se prende fuego y no sale de servicio. Simplemente sale de servicio el elemento en cuestión. Entonces, sigue funcionando, te da mucha más continuidad de servicio, muchos más años de vida útil. Y tiene doble seguridad, sin riesgo de explosión, porque los elementos están encapsulados en resina y luego todo está relleno con vermiculita, además de la envolvente metálica. Así que es un capacitor muy robusto. Bien, ya vamos cerrando con los elementos, que estamos en horario. Vamos a mencionar algunos elementos más que se presentan en el tablero y damos por terminado. El reactor, bueno, no lo vamos a explicar en detalle, ahora lo menciono brevemente, pero el jueves se habla un poco más detenidamente del reactor. ¿Qué podemos decir del reactor? Resumidamente, que en la industria mayormente los armónicos están generados por variadores de frecuencia. ¿Qué armónicos generan los variadores? Principalmente quinto y séptimo. En ese caso se usa reactor de 7%. Yo que dije antes cuando expliqué el reactor, dije, hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Cuál es la potencia del reactor? ¿Y contra qué armónico me voy a pelear? Entonces, estos son los datos que yo necesito para seleccionar un reactor. Como vemos, hay 6 modelos de reactor disponibles, 2 variantes de desintonía, 3 potencias. ¿Cómo hago para saber cuál de estos me corresponde? Bueno, obviamente, medición de armónicos, etcétera, eso es lo ideal. Pero si no está la posibilidad de medición y tenemos que diseñar un poco a ojo, nos podemos basar en la experiencia. Ahora viene esto de acá. En la industria, por lo general, vamos a encontrar variadores de frecuencia que generan quinto y sexto armónico, y en ese caso se usa este tipo de reactor. En instalaciones comerciales como bancos, shopping, data center, etc., suelen provenir los armónicos de las computadoras, de la iluminación LED. Y ese tipo de armónico es el tercero, el que viene de las cargas monofásicas. Y en ese caso se usa otro tipo de reactor, que es el reactor de 12%. Entonces, muy brevemente, con esta información, sabemos cómo seleccionar un reactor en función de las características de la instalación. El jueves lo vamos a explicar un poco más detenidamente. Los reguladores. Todo tablero automático necesita un cerebro que le diga a cada paso cuándo tiene que entrar o salir en función del coseno phi. Bueno, ¿qué hace un regulador? Mide tensión y corriente, con eso calcula el coseno phi y lo compara contra el coseno phi objetivo, que es el que decidió el usuario. Si el coseno phi es bajo, necesito que entren capacitores para aportar potencia reactiva.
Bueno, el regulador, a través de sus relés de salida, energiza las bobinas de los contactores y ahí el contactor permite la conexión del capacitor. Cuando ya no se necesita tanta potencia reactiva, el relé le da la orden al contactor de abrirse y desconectar al capacitor. Básicamente así funciona un tablero automático controlado por un relé barimétrico. Nosotros tenemos dos tipos de relé. El RBC, que es el regulador eficiente, es un equipo económico, es fácil de manejar, pero es muy completo en cuanto a la información que nos da. Vienen distintas variantes, 3, 6, 10, 12 pasos, y mide, obviamente, mide tensión y corriente, y con eso calcula el coseno phi, que es lo que me importa en un regulador justamente de coseno phi, pero nos da además los datos de distorsión, THdB, THdI. Esto es distorsión armónica en tensión y en corriente, que hoy son datos muy importantes. Después, el jueves vamos a explicar un poco más qué es esto de la distorsión armónica y un poco un análisis más detallado. Pero bueno, son equipos muy fáciles de manejar, tienen modo de autoprogramación, en fin, también le podemos establecer valores de protección contra sobretensión, contra nivel de elevado distorsión armónica. Tiene una serie de cosas interesantes para programar en el RBC, que es el más básico. Y luego tenemos el RBT, que es el equipo avanzado. Este equipo, como dije un poco al principio, más allá de ser un simple regulador de coseno phi, podemos entenderlo como un multimedidor. Este equipo mide las tres tensiones y las tres corrientes y analiza todas las variables, ¿no? Tensión, corriente en las tres fases, potencia activa, reactiva y aparente, individual por cada fase. Además mide energía, nos da los kilowatt hora, mide el coseno phi y el factor de potencia como dos valores separados y nos da la distorsión armónica en tensión y corriente. Además tiene una parte gráfica donde podemos ver la señal de tensión y corriente en su forma, si está distorsionada o no. Además nos brinda un gráfico del espectro de armónicos, esto lo vamos a ver también el jueves. El espectro de armónicos es un gráfico de barras que nos indica qué armónicos hay, qué orden armónico hay y qué magnitud tiene cada uno de esos armónicos. Eso es muy interesante a la hora de diseñar un banco de capacitores preparado para trabajar contra armónicos o un filtro activo que tenga que eliminar esos armónicos. Además nos da la información en formato de tabla. Es un equipo muy, muy completo. Obviamente tiene posibilidades varias de comunicación y demás funciones, dado que es un equipo muy, muy completo. Terminando ya con los componentes del tablero, tenemos la maniobra, que se hace a través de contactores. Son contactores especiales con resistencia de preinserción, no son contactores comunes. Esto que ven acá arriba, esto negro, son las resistencias de preinserción propiamente dichas, y en este bloque lo que tenemos son contactos rápidos. Todo este conjunto está, digamos que en paralelo con el contactor. Acá vemos esquemáticamente cómo sería esto. La bobina del contactor mueve el contacto principal del contactor, que es el contacto interno, pero también está asociado al contacto rápido que está acá. Contacto rápido o adelantado, como prefieran llamarlo, es lo mismo. ¿Qué significa? Que cuando le doy tensión a la bobina, los dos contactos se van a mover, pero este va a cerrar antes que este. Entonces va a existir un instante en que este esté cerrado y este esté abierto. ¿Qué interpretamos del circuito si digo que este está cerrado y este está abierto? Que la corriente va a tomar este camino. Entonces, justamente eso es lo que queremos.
¿Por qué necesitamos contactores especiales para manejar capacitores? Un capacitor toma muchísima corriente cuando se energiza. Puede ser 30 veces la corriente nominal, o si es un banco de muchos pasos, podemos llegar a 100 veces de corriente nominal. Eso destruye cualquier contactor. Entonces, hay que hacer algo para salvar a los contactores. Lo primero que voy a hacer es evitar que la corriente pase por el contactor. Desviarla por otro camino. Pero, entonces, ¿voy a destruir este? No. ¿Por qué? Porque le puse dos resistencias en el camino. Como verán acá, tenemos dos resistencias, entonces la corriente pico del capacitor se desvía y se choca con las resistencias. Entonces, ahí es donde yo estoy bajando la corriente de pico mediante las resistencias. Entonces, la corriente de pico ya no es tan elevada, no pasa por el interior del contactor, y cuando este contactor termina de cerrarse, este vuelve a abrirse y queda funcionando como un contactor normal, pero solo maneja la corriente nominal del capacitor, no maneja la corriente de pico, de cierre. Entonces, dura. Eso es lo que queremos, vida útil para el contactor. Por eso existen estos contactores especiales para manejo de capacitores. Bien. Completando el tablero vamos a tener equipamiento de maniobra y protección, que son los seccionadores y fusibles. La línea OT de seccionadores bajo carga es lo que normalmente utilizamos como cabecera del tablero. Es un seccionador sin fusibles que va a ser de corte general del tablero. Como vimos en el otro ejemplo, también acá se podría poner un interruptor, un XT. Eso es criterio del cliente. Las dos soluciones son válidas. Y por cada paso vamos a tener la combinación de fusibles dentro de su base seccionable XLP. Esta combinación es más seguro que poner fusibles en bases individuales. Esto es mucho más seguro que una base fusible, ¿no? Además de que permite seccionar, llevar, sacar, yo puedo tomar de la manija y llevarme los fusibles para estar tranquilo que estoy haciendo mantenimiento y los fusibles no están. Bueno, es un equipo bastante más seguro. Bien, bueno, hasta acá dejamos hoy, que ya estamos un poco pasados de tiempo, y el jueves seguimos más enfocados en los armónicos. Así que bueno, si hay consultas, Sí, Rafa, tenés consultas. bueno, Sergio consulta, ¿cómo se define un cambio rápido de coseno phi? un cambio rápido de coseno phi es cuestión de milisegundos, ¿no? No es lo habitual que vos podés tener un arranque de motor, un encendido de lámparas o de cualquier tipo de maquinaria, sino que son movimientos más espasmódicos, como puede ser una soldadora de arco, por ejemplo. Es una variación brusca y de corta duración. Eso cualquier banco tradicional no lo llega a ver, no le da el tiempo de reacción para acomodarse a eso. Por eso existen estos bancos dinámicos que usan llaves tiritorizadas para ese tipo para este tipo de problemas. Esa es un poco la idea. Muy bien. Mario te consulta, si mido la capacitancia y la corriente de un capacitor, ¿en qué valor mínimo obtenido en porcentaje de los valores nominales me dice que debo ya reemplazarlo? ¿Hay alguna norma que lo indique? No, no, vos no tenés un valor mínimo, porque te hablo por los capacitores de ABB, ¿no? El capacitor puede, por ejemplo, el CLMD, que tiene desconexiones individuales, va a ir reduciendo gradualmente su capacidad ante una falla. Ante sucesivas fallas va a ir perdiendo capacidad. Pero eso no representa un riesgo para el operador, para la instalación, ni para nadie. Es más un tema de rendimiento y no de seguridad.
mientras el capacitor te entregue la potencia que sea suficiente para corregir el coseno phi al valor que necesitas, no tendrías por qué reemplazarlo. El capacitor sigue siendo seguro por más que haya perdido rendimiento. Entonces no hace falta, no hay un valor y no hay una norma que te diga en X valor de capacidad o en X porcentaje hay que reemplazarlo. Es una cuestión de criterio del usuario, se puede establecer un determinado valor, pero desde el punto de vista de ABB, el capacitor puede seguir funcionando hasta llegar a 0 de capacidad. O sea, no hay ningún problema de seguridad. Es un tema de rendimiento y de que te sirva y que te entregue la potencia que vos necesitas. Obviamente, si ya no llegás al coseno phi que vos querés porque no tenés más potencia, y sí, lo tenés que reemplazar. Pero no hay un tema de seguridad ni una norma que indique un valor determinado en el que hay que reemplazarlo. Muy bien, Rafa. Otra consulta. Si mido no, perdón. En una instalación compuesta en su gran mayoría, 95%, por motores arrancados por variadores de velocidad, ¿ya no es necesario el corregir el coseno phi y por ende usar bancos de capacitores? A ver si entendí bien. Cuando vos tenés un motor controlado por un variador de velocidad, podés tener coseno phi 1. El variador te da la posibilidad de tener coseno phi 1, pero te aparece el otro problema, que son los armónicos. Entonces, vos podés tener coseno phi 1 y factor de potencia 0,8 por la distorsión. Es lo que explicamos al principio. Una cosa es el coseno phi, otra cosa es el factor de potencia. El factor de potencia ve las dos cosas: el desplazamiento de las dos señales, tensión y corriente, y la deformación de la señal. Vos con un variador, como jugás con la frecuencia, podés correr las dos señales, las podés correr a donde querés, y si querés las ponés en fase. Vos podés trabajar con tensión y corriente en fase, en un variador. Con lo cual el coseno phi es 1, es ideal. Pero, ¿cómo están esas señales de tensión y corriente? ¿Son senoidales puras? Y no, obviamente no. Todo tiene un costo. El variador te va a generar esa deformación de la señal. Y esa deformación de la señal se traduce en armónicos y se traduce en bajo factor de potencia. Entonces, si a vos solo te importa el coseno phi y trabajás con variadores, un motor con variador probablemente no necesite ser corregido por coseno phi, pero vas a tener armónicos, que no solo, digamos, que además te afectan al resto de la instalación. La corriente deformada en su camino va encontrando impedancias y genera caídas de tensión deformada. Eso va repercutiendo en la tensión, y cuando llega la tensión es común para toda la instalación. Entonces ahí vos tenés una deformación en la tensión que te afecta a otras cargas más allá de la carga puntual que vos estás viendo. Entonces, si bien podría no ser necesario corregir por coseno phi, sí habría que prestar atención y solucionar el problema de armónicos y factor de potencia. Ok. ¿Por qué las resistencias de preinserción de los contactores especiales se queman? ¿Qué precauciones o cuidados hay que considerar para que esto no suceda? Mira, si se queman, puede haber distintos factores. Hay que ver cuál es la temperatura del tablero, si está bien hecho el cálculo térmico. A veces se habla de salas refrigeradas, y una sala refrigerada no es garantía de que adentro del tablero esté refrigerado. La temperatura ambiente de un capacitor, de un contactor, de cualquier componente que esté en un tablero, es la temperatura alrededor de ese componente y no la temperatura alrededor del tablero. O sea, la sala puede estar fría y adentro del tablero puede hacer calor. Para eso se hacen los cálculos térmicos que deben garantizar el flujo de aire. O sea, que el aire pueda entrar y salir generando un flujo de aire fresco para poder enfriar a las cosas que están adentro. Entonces, si
vos podés tener resistencias de preinserción, digamos, deterioradas por calentamiento. Una razón puede ser la temperatura ambiente dentro del tablero. Otra razón puede ser corrientes armónicas. Las corrientes armónicas te van a, no sé cuál es el caso, ¿no? Pero el contactor está diseñado para, no sé, 30 kVA. Bueno, son 30 kVA de un capacitor y nada más. Si hay corrientes armónicas, vas a tener también una corriente de alta frecuencia circulando en ese momento que te va a dañar la resistencia. También la combinación con reactores va a incrementar un poco la corriente que pasa por el contactor. Entonces es conveniente tal vez saltar un calibre hacia arriba en el contactor para que no quede tan justo y no lo sufran las resistencias. Pero bueno, son diferentes factores. Puede ser, obviamente hay algo, es un tema de temperatura. Habría que evaluar esas distintas posibilidades. Ok. ¿A partir de qué nivel de distorsión armónica tenemos que colocar bancos LC? Bueno, hay distintos puntos de vista. Podemos hablar de tensión o de corriente, ¿no? Como regla general, si hablamos de tensión, o sea, de THdB, digamos que es bastante habitual encontrar una distorsión de 1,5, 2% en THdB, en tensión. Hasta ahí, 1,5, digamos que un capacitor no tendría que verse muy afectado. Ya arriba de 2, 3, 5%, que es bastante, vas a tener problemas. Es muy raro encontrar un THdB de 2 dígitos, o sea, llegar a 10 en THdB es una barbaridad. Ahí ya tenés que tener un desastre en instalación, tienen que haber reventado otras cosas antes. Pero como referencia, 1,5 en tensión no debería pasar nada, no sería necesario reactores. Si lo querés ver desde el punto de vista de corriente, porque a veces tenés disponible el dato de THDI, que es la distorsión en la corriente, digamos que 10% en corriente lo tiene que soportar un capacitor. Hasta 15 nos podemos estirar, un capacitor normal que pueda trabajar hasta 15%. Ya arriba de 15 sería recomendable poner capacitores reforzados en tensión, y si estás en 20% de distorsión, sí o sí ya tenés que hacer el trabajo de capacitor y reactor, porque el capacitor común, ¿qué es un capacitor común o un capacitor estándar? Un capacitor cuya tensión nominal es igual a la tensión nominal de la red. Capacitor de 400 volt, red de 400 volt, eso es un capacitor común. Tiene una mínima tolerancia a los armónicos, THDI 10%, digamos, para que quedamos tranquilos. Ahí arriba de eso tendrías que pasar al capacitor reforzado. ¿Qué entendemos por capacitor reforzado? Un capacitor que su tensión nominal de trabajo es superior a la tensión de red. Por ejemplo, el caso de los QCAP. Los QCAP son de 440 y trabajan en redes de 380 volts. O sea, están reforzados en tensión. Pueden soportar una distorsión mayor. Pero ya llegado a niveles arriba de 15, llegando a 20%, de THDI, no lo vas a aguantar simplemente con un capacitor reforzado. Ya tendrías que poner una protección, un bloqueo de los armónicos para que no afecten al capacitor. Y eso es el reactor. Entonces, arriba de 20% de distorsión en corriente, lo recomendable es trabajar en conjunto capacitor reforzado con reactor. Bien, más o menos los datos para tener de referencia. Pablo te consulta, en cuanto al tema de los armónicos, ¿qué umbral o nivel tomás como para decidir si usar correcciones convencionales o sintonizado? Bueno, es más o menos la misma pregunta. Pongamos
Arriba de 15-20% en corriente va con banco desintonizado, y arriba de 2% de tensión va con banco desintonizado. Ok. Henry consulta, ¿existe la posibilidad de que los variadores de velocidad se consigue la baja de formación de la onda y así evitar el uso adicional de bancos de condensadores por el factor de potencia? Puede ser, Dice, me depende refiero del a variadores variador. claro, hace esa aclaración, me refiero a variadores de muy baja distorsión armónica. Bueno, sí, el nombre se lo dice. En ABB se llaman AFE, Active Front End, que son variadores de baja emisión de armónicos. No son los variadores convencionales, son variadores especiales, más caros, de baja generación de armónicos, más nuevos, obviamente. Vamos al 90% de la industria. ¿Qué hay en la industria? Variadores comunes. Entonces, si hay un variador, tengo que asumir que genera armónicos, salvo estas excepciones de variadores de baja emisión de armónicos que no necesitarían tal vez un filtrado adicional, o si lo necesitan sería mínimo, pero ellos mismos ya generan un bajo contenido armónico. Sí, existen este tipo de variadores, ABB los tiene, son los variadores más nuevos y más caros. Bueno, muy bien, Rafa, esa fue la última consulta. Les agradecemos a todos por haberse conectado y por interés demostrado. Les cuento que la charla de Rafael fue grabada, la vamos a compartir seguramente entre el jueves el viernes, seguramente cuando Rafa dé la segunda parte de su presentación. Así que por mi parte, muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima. Los dejo con Rafael para que pueda él despedirse. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por mi parte a todos. Espero que haya sido útil la charla y bueno, nos estamos viendo el jueves por la segunda parte. Muchas gracias. Hasta luego.